título del mensaje de hoy es Entrando a la temporada de bendición en el espíritu y entendimiento correctos. Entrando a la temporada de bendición en el espíritu y entendimiento correctos. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos. Como decíamos, estamos dejando atrás un año tremendo, ¿sí? Un año tremendo con una cantidad de circunstancias y experiencias que hemos vivido cada uno de nosotros, que algunos han quedado un poco más marcados que con el dolor, unos que otros, porque algunos de los presentes quizás ha perdido algún ser querido, ha sufrido el flagelo en su propia persona de este contagio. Bueno, ha sido un año bravo, donde hemos pasado por distintos periodos de prueba, ha sido probada nuestra fe, hemos entrado en procesos difíciles, muchos, aquí hay unos cuantos Lázaros aquí este año, aquí en la iglesia, porque realmente estuvieron en situaciones extremas de salud y gracias al Señor que hoy podemos contar con ellos aquí, ¿sí? Les decía recién, introduciéndonos a este mensaje, les recordaba justamente estas 4 jornadas de las cuales hemos hablado ya tiempo atrás, estas 4 jornadas que representan las distintas temporadas que vivimos nosotros como hijos de Dios. Estas 4 temporadas, una de ellas la temporada de Egipto que vivió el pueblo de Israel viviendo allí en Egipto una temporada de esclavitud, de clamor, de sufrimiento. Ustedes recordarán esos 4 siglos que vivió el pueblo de Israel, esclavos en aquel lugar, y clamando a Dios, Dios escuchó el clamor de su pueblo y descendió para librarlos de ese tiempo de tanto dolor, abuso, esclavitud que ellos sufrieron allí en Egipto. Esto, como entendíamos nosotros por la palabra, representa de alguna manera nuestra vida en Egipto, es nuestra vida en el mundo. Antes de conocer a Cristo como nuestro libertador, como nuestro salvador, como aquel que vino a librarnos a nosotros de ese poder de las tinieblas que nos tenía esclavizados, pues nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos del espíritu que opera en los hijos de desobediencia, como dice la palabra de Dios, y por eso nos movíamos haciendo las cosas que hacíamos en el mundo, ¿sí? Viviendo ese tipo de vida, esclavos de vicios, algunos de nosotros, y esclavos de distintas situaciones que nos estaban autodestruyendo, pero que nosotros no teníamos poder alguno sobre esas cosas. Realmente estábamos en una situación de miserabilidad espiritual, ¿sí? Por causa de estar muertos en delitos y pecados, como dice la Escritura. Pero Cristo vino, así como Moisés lo representa en aquel tiempo. Cristo vino para liberarnos a nosotros de las cadenas de esclavitud, para liberarnos a nosotros y sacarnos del mundo, es decir, de aquel Egipto, y a llevarnos a nosotros a un periodo de proceso. Antes de bendecirnos plenamente y establecernos en esa tierra que fluye leche y miel, todos nosotros también vamos pasando por estas jornadas que son representadas en el pueblo de Israel. Israel sale de Egipto y entra inmediatamente al desierto. Un desierto que representa un proceso de prueba, un proceso de preparación, un proceso de maduración del carácter de Israel para que pudiesen entrar a la tierra que fluye leche y miel. Para poder entrar a la tierra de bendición era necesario pasar por este periodo de prueba, pasar por este periodo en el cual Israel tenía que conocer y saber si realmente habría de obedecer a Dios o no. ¿Recuerdan cuando leíamos en Deuteronomio 8, en aquellos mensajes, que el Señor le decía a Israel que los había sacado al desierto para probarlos, para afligirlos, a fin de que se supiera qué había en el corazón de ellos realmente,
para saber lo que había en su corazón. No Dios, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sino que ellos tenían que conocerse. El autoconocimiento es muy importante para poder madurar espiritualmente. Entonces Dios los lleva al desierto para ese autoconocimiento, a fin de que ellos supieran si realmente tenían un corazón fiel o un corazón incrédulo. Bien, y así fue que se conocieron. La primera generación muere en el desierto precisamente por manejarse en esta postura de incredulidad, ¿sí? Y de rechazo del Dios que los había salvado de aquel Egipto esclavizador. Así que así también nosotros podemos ser semejantes a Israel en aquel periodo de prueba, quejándonos, rebelándonos contra Dios, volviéndonos contra su propósito y retrasando el tiempo de gran bendición que Dios quiere que todos sus hijos vivamos. Cuando nosotros como padres naturales vemos crecer a nuestros hijos, también nosotros vamos entrenando el carácter de nuestros hijos, vamos formando la personalidad de nuestros hijos para que el día de mañana puedan ser independientes, para que el día de mañana naturalmente ellos despeguen y se hagan cargo de su vida, sean responsables de sus familias, para que ellos tomen también un destino de madurez, ¿sí? Y sean capaces de administrar sus propias vidas, sus propios recursos, generar sus propios recursos, ¿sí? Eso es una gran felicidad que tenemos los padres al ver a nuestros hijos cuando van madurando, van despegando, van creciendo, van formando su carácter y su personalidad para ser personas conquistadoras en la vida, que avancen, que conquisten, que crezcan, ¿sí? Que se posicionen en la vida. Así Dios también trata con nosotros, de la misma manera es Padre y Él quiere que nosotros maduremos nuestro carácter, nuestra personalidad, para que lleguemos a entrar a esa tierra prometida y no nos perdamos. Porque vamos a ver en el mensaje de hoy que la bendición de la tierra prometida se puede transformar en maldición. Aunque nos parezca mentira. Estar en tiempos y en jornadas de bendición, si no las sabemos administrar y no tenemos un carácter maduro para administrar eso se puede transformar en una maldición para nuestras vidas. Entonces, vamos a analizar estos aspectos en la palabra de hoy. Ahí está. ¿Por qué se...? Ahí está, ahí pasó. Muy bien. Antes de cruzar el río Jordán, posicionémonos ahora un poquito en este momento, ¿sí? Israel parado frente al Jordán. ¿Recuerdan el último mensaje que hablamos de las jornadas? Vimos cuando Israel estaba frente al Jordán. Dios los llama a santificarse, a consagrarse y a entrar en pacto con Él por medio de la circuncisión. Y después de eso vendría la jornada de conquista, el tiempo de entrar en la tierra y de comenzar a establecerse en la tierra prometida. Cuando estaba en esta situación, Israel, Dios le habla de forma repetitiva ciertas cosas y le va revelando gradualmente ciertas cosas que tenía que ver con este momento y esta jornada que venía por delante, que para nosotros va a representar el año 2021. ¿Sí? Ellos iban a entrar a una nueva jornada. Estaban dejando atrás una vieja vida, el desierto. Ahora había llegado el momento de cruzar el Jordán y entrar a un nuevo tiempo. Tiempo de conquista, de bendición abundante, de tierra sobreabundante en bendición. Así nosotros hoy estamos terminando un año que ha sido bravo, difícil para algunos han pasado por desiertos tremendos, por pruebas, por dificultades, pero vamos a entrar un año nuevo. En ese año nuevo, creemos hoy que el Señor va a estar con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor va a estar con ustedes en este año nuevo? Amén. Claro que sí, el Señor estará con nosotros, el Señor nos acompañará a ese tiempo desconocido para nosotros, ese tiempo futuro, y a esa tierra de bendición. El Señor nos quiere llevar ahí, esa es la intención de Dios. Nos quedó claro cuando analizábamos estas 4 jornadas, que fueron estas 4 jornadas escritas, quedaron escritas para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, quedaron escritas para nosotros,
a fin de que nosotros procuremos las cosas que ellos hicieron bien y evitemos las cosas que ellos hicieron mal, para que nosotros ganemos tiempo y alcancemos el tiempo de plenitud y de bendición lo antes posible. Ellos retrasaron 40 años la bendición por ser incrédulos, por ser quejosos, por rebelarse contra Dios. Cuando vimos por la palabra, en Deuteronomio capítulo 1, verso 2, que el tiempo de llegar de una punta a la otra, es decir, de la salida de Egipto a la entrada a la tierra prometida, eran simplemente 11 jornadas de camino. ¿Se acuerdan? Parece increíble, ¿no? Parece increíble. ¡Qué dureza de corazón! Cuando lo podrían haber hecho en tan pocos días, en tan poco tiempo. Apenas eran menos de 150 kilómetros de una punta a la otra, caminando relajadamente 2 a 3 horas por día, bajo la nube que los cuidaba y los resguardaba del calor abrasador del desierto. Ellos podrían haber llegado rápidamente a la tierra que fluye leche y miel y establecerse en un tiempo de plenitud y de bendición. Pero la rebeldía de corazón, la dureza de corazón, la incredulidad, la queja, ¿sí?, el descontento contra Dios, la idolatría que no podían abandonar, ¿sí?, el anhelo del corazón de ellos de darle gloria a un becerro. Imagínense cuando hicieron ese becerro de oro en el desierto para decir, este becerro nos sacó de Egipto. O sea, una cosa increíble realmente, increíble. Todo eso quedó escrito para que nosotros no entremos y caigamos en esos mismos errores, para que nosotros no cometamos las mismas situaciones que ellos cometieron y entremos rápidamente a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, ahí es cuando Dios les habla, cuando ya terminó ese proceso de desierto y estando ya frente al Jordán, llegaron a esa posición geográfica, a punto ya de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios le habla a Israel y les dice, Deuteronomio 8, 5 al 10, reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así castiga Jehová, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. En resumen, este texto, parafraseando y en resumen este texto que acabamos de leer, diría más o menos esto. Ten en cuenta que Dios castiga al hombre, por lo tanto, sé obediente. Así te saciarás y disfrutarás de la buena tierra que Dios te ha dado. En este texto, lo primero que Dios le dice a Israel es, sé obediente. Sé obediente. Y ten en cuenta que yo te amo, y porque te amo también te puedo castigar. Te tengo que corregir para que tú camines rectamente. ¿Sí? Ten en cuenta eso, le dice Dios, que así como el padre castiga a sus hijos, yo como padre de ustedes también los voy a castigar si es necesario para que ustedes entiendan razones, entren en razón y hagan lo que tienen que hacer para su propio beneficio. Porque recuerden siempre, cada vez que ustedes leen un mandamiento de Dios, analicen el mandamiento y van a ver que el único que se beneficia es usted. Somos nosotros los que nos beneficiamos con los mandamientos de Dios. El Señor no nos dio mandamientos gravosos, dice la palabra del Señor. No nos dio mandamientos para autodestrucción o ponernos cargas pesadas que no podamos llevar. No, son todas leyes que Dios estableció para nuestro cuidado personal, para nuestro crecimiento personal, para la protección de nuestra vida individual, de nuestra vida familiar, de nuestra vida matrimonial, de nuestra vida en la sociedad. Todas las leyes que Dios estableció son para provecho y edificación de nuestras vidas.
Amén. Entonces Dios dice, obedece. Hijo, obedece. Hija, obedece. Porque si obedeces, fíjense que es un condicionante, si obedeces, vas a disfrutar de esta tierra preciosa que he preparado para ti. Obediencia, en primer lugar. Fíjense, esta tierra que estamos viendo aquí es el Israel actual. El Israel que ha sufrido procesos de guerra, que ha sido destruido por guerras, por ataques, por misiles, por una cosa tremenda lo que sufre Israel hasta el día de hoy. Aún así, es una tierra preciosa, realmente, que fluye leche y miel. ¿Sí? Porque a veces vemos esas fotos de Israel, esas fotos comunes que se ven muchas veces por turismo, que muestran sectores del desierto o muestran sectores de la ciudad vieja, de Jerusalén, y vemos ahí unas rocas todas rotas y nos imaginamos que Israel es eso. Pero no, aquí ustedes ven fotos de paisajes. Estas fotos yo las bajé de una página de turismo en Israel, ¿sí? Donde están mostrando, en este caso, la primavera en Israel. Estas son 4 fotos que muestran la primavera. Todavía ni siquiera está en tiempo de fructificación, solamente tiempo de primavera. Fíjense qué paisajes preciosos. Qué maravilla de paisajes, ¿sí? Qué maravilla de campos. Qué maravilla de producción. Israel ha logrado producir naranjas en el desierto. Ha logrado una producción maravillosa de frutos, cantidades de frutos en el desierto, por causa del gran invento que ellos han llevado a cabo también del riego por goteo, ¿sí? Así que la palabra profética que está escrito esto, de que ellos harían esto, harían del desierto un huerto precioso, eso realmente se ha llevado a cabo en Israel. Fíjense qué tierra preciosa, qué tierra abundante de vida. Qué rica es esta tierra hasta el día de hoy. Precioso, todos estos sectores que yo ni siquiera conocía. Yo llegué a dudar, esta foto que vemos aquí en la parte superior derecha, ¿sí? Donde se ve la cúpula dorada, llegué a dudar de que era un sector de Israel, porque no había visto nunca esa foto. Y me puse a buscar e investigar y sí, efectivamente, son sectores preciosos de allí, de Tel Aviv, de Jerusalén, de sectores aledaños, de Jericó, bueno, zonas que están tomadas hoy todavía por el pueblo de Israel, ¿sí? Bien, entonces Dios lo que hace es repetir, como les dije, Dios repite varias veces lo mismo. Y cada vez que nosotros vemos al Señor que repite algo en la palabra, es porque eso que repite es lo que Él quiere que a nosotros nos quede absolutamente claro y grabado, para poder entrar en ese tiempo de bendición plena, para poder entrar en la tierra de conquista, conquistar, poseer, tomar esa tierra, ¿sí? Es necesario que se nos graben ciertos principios. Por eso Dios repite. En docencia se dice que esto es un principio justamente para la retención de los conocimientos. La madre de la retención es la repetición. La madre de la retención en nuestra mente es la repetición. Entonces vemos a Dios que repite una y otra vez por boca de Moisés, le repite a Israel estas palabras que son muy similares. En el 8, recién leíamos, en el capítulo 8, vamos a ir para atrás un poquito. Recién leíamos en el capítulo 8 estas palabras que se referían a esta tierra. Tierra que fluye leche y miel, de trigo, cebada, de vegas y de montes, es decir, de valles y de montañas, de montes, de cantidad de frutos como están allí descritos, ¿sí? Y comienza diciendo, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, para que puedas entrar en esa tierra y disfrutar de esa tierra. Reconoce que Dios castiga al hombre así como el hombre castiga a su hijo. Esto es lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel. Y luego le repite este concepto en el capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a leer primero esta partecita y luego vamos a avanzar hacia esos versículos donde él repite el concepto del llamado de atención a Israel, llamándolos a la obediencia, a ser obedientes. Fíjense lo que dice aquí. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza.
La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas. Fíjense que otra vez repite esto, de montes y de vegas, montes y valles, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Es decir que gradualmente Dios le va diciendo a Israel, mientras le repite el llamado a la obediencia, mientras les dice una y otra vez, guarden los mandamientos, cuiden de poner por obra lo que yo les digo, Él le va sumando cosas, le va diciendo nuevas cosas que no había dicho en el capítulo 8, ahora agrega este detalle maravilloso. ¿Cuál es este detalle? Que Dios está al cuidado de esa tierra donde Él los iba a introducir. Él está al cuidado de esa tierra. Y que los ojos de Dios están sobre esta tierra los 365 días del año. Desde el principio del año hasta el fin. Y esto es lo interesante e importante para nosotros, que vamos a entrar en el 2021, ¿sí? Entendiendo y sabiendo que los ojos de Dios van a estar sobre nosotros desde el principio del año hasta el fin, y que el Señor estará cuidando de nuestras vidas y de ese territorio donde nos ha puesto para que disfrutemos de su bendición. Dios estará con nosotros, Dios estará desde el principio del año hasta el fin, y esto es una garantía maravillosa de éxito en nuestra vida y de bendición en nuestra vida, porque ese es el propósito de nuestro papá. Es decir que somos nosotros los que nos perdemos el entrar en un año lleno de bendición si tomamos malas decisiones en aquellas cosas que Dios nos repite y nos machaca una y otra vez diciéndonos, sean obedientes, sean enseñables, sean dóciles, sensibles a mi voz, sean sensibles a mi palabra. Dejen guiarse por mi palabra, porque serán llevados realmente a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, yo me detengo un segundo en esta descripción que hace en los dos pasajes respecto de los montes y las vegas. Es decir, cuando habla de montes y vegas, habla de lo que veíamos recién aquí en estas fotos. Aquí vemos montes y vegas, montes y valles. ¿Sí? Por momentos vamos a caminar, como en esa foto que está allí en la parte inferior izquierda, sobre un jardín de flores, llano y plano, como un valle plano, sin ninguna dificultad, disfrutando de las fragancias de esas flores en el camino precioso, pero habrá otros momentos del año en que vamos a subir cuestas como la que vemos allí en la parte superior izquierda. ¿Sí? Vamos a subir cuestas, van a haber momentos en el 2021 en que vamos a sentir que estamos subiendo montañas, que parece que es difícil llegar a la cumbre, que se nos va a complicar la cosa, pero el Señor dice, en esa tierra, de montes y de vegas, de momentos difíciles, complicados, porque va a haber que esforzarse para llegar a la cumbre o a la altura, y habrá días que serán relajados, caminaremos plácidamente sobre un jardines de flores con fragancias preciosas, ¿sí? En ese año que tendrá esta dualidad, que tendrá estos sobrerelieves, estos momentos altos y bajos, en esos momentos de tu vida, cuando estés atravesando el 2021, tienes que saber que Dios ya te lo anticipó. Por eso esto es profético también, porque Dios se anticipa a las situaciones que vamos a vivir y nos dice de antemano que el próximo año tendrá momentos preciosos de valles, de caminar relajadamente por esos huertos y por esos jardines, y por otros días serán días de subidas y de cuestas. Serán momentos en que vamos a transpirar para llegar a la cumbre, pero también vendrá el momento de la bajada, vendrá el momento descansado de la bajada, ¿sí? De aquel momento de haber llegado a una cumbre difícil, conquistar una cumbre difícil. Lo importante de todo esto es que en cada momento de nuestra vida el Señor estará con nosotros, sus ojos estarán observándonos en cada momento que vayamos atravesando, Él tendrá sus ojos puestos sobre nosotros desde el principio del año hasta el fin, desde el principio hasta el fin.
¿Sí? Esto es lo grandioso. Por eso les decía que esto es la garantía de vivir una vida bendecida, porque es el Señor que dice estará con nosotros todos los días. Tal como el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando Él envió a los discípulos a predicar a todas las naciones, recuerdan ustedes Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, cuando vemos que Jesús envía ya finalmente a sus discípulos a predicar el reino de Dios a las naciones, Él les dice, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Cuando Él le dice a ellos, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, obviamente que ellos no iban a llegar con el Evangelio al fin del mundo. Somos nosotros los que estamos llegando al fin del mundo con el Evangelio. Por lo tanto, el Señor en esa promesa nos estaba incluyendo a nosotros, nos estaba involucrando a nosotros en esa promesa y nos estaba diciendo a nosotros, estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Desde el principio del año hasta el fin del año estaré con ustedes, en los momentos de valles y en los momentos de montañas, de montes, en los momentos de dificultad y en los momentos de relax. En todos los momentos del año yo estaré con ustedes. Momentos de pruebas, momentos de gozo, momentos de júbilo, momentos de tristeza. En todos los momentos del año mis ojos estarán sobre ustedes. Y eso sí que es consolador, como leíamos recién en el libro de Primera de Corintios capítulo 14, cuando dice en el verso 3 que la palabra profética trae consuelo. Edifica, consuela y exhorta. Nos anima realmente esta promesa de Dios de estar con nosotros todos los días del año, con sus ojos puestos sobre nosotros, pero no unos ojos descuidados, unos ojos que miran al pasar, no, son ojos que cuidan. Ojos que cuidan, fíjense lo que dice el verso 12, tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida. Cuida. ¿Y cómo lo hace? Lo hace estando siempre con sus ojos puestos en esta tierra desde el principio del año hasta el fin del año. Amén. Esto es maravilloso, hermanos. Contar con esta promesa de parte de Dios para nosotros es precioso. Es saber que no vamos a estar solos, huérfanos, desamparados, ¿sí? Que podemos estar de pronto hasta abandonados de la humanidad, abandonados, rechazados de la humanidad, pero nunca de Dios, nunca jamás de Dios, nunca jamás de nuestro Padre, que estará con nosotros en todo tiempo y aún cuando nosotros seamos tosudos, tercos y no querramos entender su voluntad, aún ahí estará Dios para corregir nuestro caminar por medio de la disciplina que nos aplicará. Porque nos ama, aplicará disciplina sobre nosotros para que enderecemos los pasos y entremos finalmente a conquistar esa temporada de abundancia que Dios quiere que sus hijos vivamos. Se repite en el capítulo 11 el mismo concepto del llamado a la obediencia y las características de la tierra que menciona el capítulo 8. Eso es lo que acabamos de leer, cómo se repiten estas cosas. Pero también, note ahora esto, pero también, en este capítulo 11, hay algo que se repite también en varias ocasiones, y es la frase que tenía que ver con el propósito de la entrada de Israel en la tierra prometida. Parte de ese propósito era entrar a la tierra para tomarla. ¿Sí? Cuando dice para tomarla, el texto bíblico dice así, y lo dice 7 veces. 7 veces. En el capítulo 11, 7 veces habla acerca de tomar la tierra. Tomar la tierra. Y aquí hay algo muy importante en lo cual nos tenemos que detener unos segundos, porque muchas veces pensamos que la bendición de Dios viene de arriba y nosotros nos vamos a estar rascando la panza, como se dice vulgarmente, mientras viene la bendición. Estoy esperando en el Señor, pastor, me dicen a veces. Estoy esperando en el Señor. ¿Qué estás esperando? Y que el Señor abra alguna puerta laboral. Ok, ¿qué hiciste para eso? ¿Qué hiciste para conseguir ese trabajo?
¿Hiciste una hoja de vida, un currículum? ¿Preparaste eso? ¿Lo presentaste? ¿Cuántas hiciste? ¿Dónde presentaste eso? ¿A qué hora te levantaste en la mañana para empezar a orar y a buscar al Señor y salir a tocar puertas para buscar un trabajo? Si es que tienes que buscarlo o generarlo. Si lo tienes que generar tú porque eres un emprendedor, eres un empresario, cuéntame, a ver, ¿cuál es la visión que tú has establecido para tu negocio? No, es que estoy viendo, a ver, que el Señor me diga que... Hermanos queridos, el Señor bendice el esfuerzo personal. El Señor bendice el esfuerzo personal. El Señor bendice las obras de nuestras manos. El Señor quiere que tú te levantes y te pongas en acción, que avances hacia conquistar ese territorio de bendición que Él tiene preparado para ti en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida, ¿sí? A veces, no sé, me toca también conversar con algunas personas que son solteras. Son algunas personas solteras y son grandes, se sienten que se les está pasando el tren de la vida, ¿sí? Y me dicen, pastor, ore por un esposo, ore por una esposa. Ok, ¿y qué estás haciendo tú por ese esposo y esa esposa? A ver, ¿cómo va tu cuidado personal? ¿Cómo va tu cuidado personal? A ver, ¿cómo va tu cuidado físico, emocional, almático? ¿Cómo has preparado tu corazón para recibir a esa persona? ¿Cómo estás físicamente? ¿Te estás cuidando? Y no, es que ahora no hay nadie, así que estoy ahí hecho una chimoltrufia. No, querida, tienes que estar preparada, tienes que estar lista, tienes que estar listo, prepárate para la conquista. ¿Sí? Hay cosas que hacer que tienen que ver con la iniciativa propia, con lo personal, con el esfuerzo personal. ¿Sí? Por eso es que este texto también, en este texto Dios resalta 7 veces, dice Dios, esa tierra a la cual tú entras para tomarla, para conquistarla. Tú la vas a tomar. Tal como le dice a Josué. Josué, tú repartirás a este pueblo la tierra. Tú lo harás. Tú dirigirás a este pueblo en la batalla. Tú los entrarás al territorio y tú repartirás las tierras a las 12 tribus de Israel, a las 11 tribus que iban a recibir territorio. ¿Sí? Tú lo harás. Es decir, hay una parte que hace Dios, pero hay una parte que hacemos nosotros. Hay una parte de compromiso, de esfuerzo. Si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, si tú quieres conquistar, hay una parte que tú tienes que hacer. No puedes quedarte panza arriba esperando que a las 5 de la tarde te caiga la bendición en la cabeza. ¿Me explico? No es la manera. Dios bendice la mano de los diligentes, dice el libro de Proverbios. En cambio, el perezoso sueña, sueña y sueña y nada alcanza. Dice Proverbios, sueña y nada alcanza. Entonces, amados, preparémonos con un espíritu correcto para entrar al 2021. Preparémonos para ser personas empeñosas, sacrificadas, trabajadoras. Que seamos personas realmente que tengamos el ánimo pronto, que seamos diligentes. La mano diligente será prosperada, dice la palabra de Dios. Más la del perezoso empobrecida. Entonces, ¿vamos a entrar a tierra de bendición? Amén. ¿Vamos a entrar a tierra de conquista? Amén. ¿Lo vamos a esperar de brazos cruzados? No. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a diseñar, vamos a visionarnos, vamos a comprometer con las cosas que tengamos que hacer a diario para que esa bendición se manifieste. Se manifieste. Siempre será por la gracia y el favor de Dios. Pero la gracia y el favor de Dios se desatan sobre personas que Dios está viendo activas. Dios no bendice vagos, Dios no bendice perezosos, Dios bendice gente que se compromete con una misión. Gente que se compromete con una misión. Dios bendice cuando tú entras en acción. Cuando tú te pones en acción, te levantas y sales, caminas hacia el frente sin saber ni siquiera a dónde vas a llegar muchas veces, pero te levantas y caminas, tienes iniciativa. Le muestras a Dios tu iniciativa de vivir y de querer disfrutar ese destino que Él ha preparado para ti. Amén. 7 veces repite el capítulo 11 este concepto de pasar a la tierra para tomarla, para conquistarla. 7 veces repite esto. Ahora, en el capítulo 28, agregando el concepto, se lo vuelve a repetir en el capítulo 28, agregando el concepto de la bendición sobre el esfuerzo personal. Fíjense lo que dice el 28. Otra vez Dios repite el guardar los mandamientos, el ser fiel y obediente,
Pero al final, fíjense lo que dice en el verso 12. Arrancamos del 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardare los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieras en sus caminos. ¿Se da cuenta cómo Dios le repite otra vez esto? Una y otra vez, guarda los mandamientos. Dios te confirmará cuando guardes mi palabra, dice el Señor. Yo te confirmaré cuando guardes mi palabra, cuando guardes mis mandamientos. Ahí te confirmaré como pueblo santo mío, dice el Señor. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¡Wow! No solamente se te abrirán los territorios delante de tus ojos, sino que además ahora Dios agrega algo más. Dios te abrirá el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y, presta atención ahí, bendecir toda obra de tus manos. Ahí está involucrado el esfuerzo personal. Dios bendice tu labor, tu esfuerzo, tu trabajo será bendecido en el 2021 como confirmación de que tú eres pueblo de Dios. ¿Y qué confirmará Dios? Confirmará tu obediencia. Eso es lo que dice el texto. Dios confirmará tu obediencia. Dios se agradará de ti porque verá en ti una mujer, un hombre creyente y obediente. Creyente y obediente. No como el pueblo de Israel que murió en el desierto siendo incrédulo y desobediente. Eso es lo que tenemos que evitar. La generación que entró ahora a la tierra prometida, la nueva generación, fue una generación que cuando escuchó a Dios en boca de Josué, dijo, nosotros, los que habían oído, todos los que habían oído dijeron, nosotros obedeceremos. Nosotros obedeceremos a Jehová y serviremos a Jehová. Fue una generación que supo entrar en pacto con Dios. Fue una generación que a pesar de que no habían visto las grandes obras y milagros y señales que Dios había hecho, grandes prodigios cuando saca a Israel de Egipto, aunque no habían visto todo eso, creyeron en Dios, creyeron en el Señor, creyeron en las promesas de Dios. Y Dios dice en su palabra, aún para nosotros también vigente, que más bienaventurado es aquel que no ve y cree. El que no viendo creyó, más bienaventurado es. Así nosotros, también hoy, estamos mirando a un territorio desconocido, el futuro, el 2021. No sabemos qué nos depara cada uno de nosotros. Yo no sé si estaré vivo o muerto. Yo no sé si estaré sano o enfermo. Solo Dios sabe y conoce nuestro futuro. Pero yo entro en completa paz y seguridad poniendo mi fe y mi confianza en mi Dios, que me dice que Él estará conmigo todos los días, en valles, en montañas, en dificultades, en momentos difíciles y aún en valles de sombras y de muertes, valles de decisión y todos los valles que la Biblia menciona, aún allí Dios estará conmigo cada día y cada momento de mi vida. Y todo lo que yo haga prosperará, tal como le dijo Dios a Josué. Esa palabra también es vigente para nosotros. Todo lo que tú emprendas prosperará si tú meditas en mi palabra de día y de noche y guardas mi palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, trabajar, ser obedientes, ser creyentes, son condiciones que nos van a nosotros a llevar a ese tiempo de bendición plena que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Hay un fenómeno que ocurre cuando entramos en el tiempo de bendición, y esto era lo que les decía hoy. Quiero que meditemos por favor en esto. Ocurre un fenómeno justamente cuando entramos en el tiempo de bendición.
Y es por eso que todo el tiempo Dios repite una y otra vez este llamado a la obediencia. Y además Dios sujeta la bendición a esa obediencia precisamente. ¿Cuál es el fenómeno? El fenómeno es que cuando viene la gran bendición, nos enamoramos de la bendición. Nos enamoramos de la bendición. Sí, sí. Y perdemos de vista al Dios que nos bendijo. Perdemos de vista al Dios que nos bendijo, hermanos queridos. Es increíble, pero esto es un fenómeno que se repite todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cada uno de ustedes quizás ya ha vivido circunstancias así. Ha vivido momentos en que se ha sentido tan bendecido por el Señor y de pronto se dio cuenta que se embelezó con esa bendición. Tan grandota, tan inmensa, tan abundante, que perdió de vista al Dios de la bendición. Se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios. A muchas personas les pasa esto. Sufren hasta que llega el tiempo de la bendición. Y cuando llega el tiempo de la bendición, no supieron tener la personalidad y el carácter para administrar abundancia. Así como pasa en el ámbito de las finanzas. Hay gente que tiene una mentalidad poco preparada para administrar finanzas en grandes cantidades. Entonces, si le ponemos una gran cantidad de dinero en sus manos, esa persona se pierde, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer con ese dinero, ¿sí? Yo recuerdo el caso de acá en mi ciudad, habían tres vecinos que todos los años compraban la lotería, no sé cómo se llamará en otros países, en Chile creo que se llama la Polla, el Prode, no sé, algo así, la Lotería Nacional, que es un premio que se sortea todos los fines de año, justamente para Navidad y Año Nuevo. Un premio millonario. Y estos vecinos, tres vecinos, compraban todos los años compraban entre los tres un billete de lotería. Un año fueron a comprar el billete de lotería y uno de los vecinos no estaba, no sé por qué circunstancia, no se encontraba en ese momento y no participó de la compra. Uno de los vecinos no participó de la compra. ¿Qué pasó? Increíblemente salieron sorteados. Increíblemente. Yo conocí al vecino que no compró el billete. Lo conocí personalmente. Y él era un hombre, un empleado de una carpintería de madera, un carpintero, de un pasar económico bastante ajustado, digamos. Y resulta que los vecinos, cuando se compraron esto, ni siquiera le tiraron unos pesos como para consuelo de su vecino que todos los años compartía con ellos la compra de ese billete. Nada, ni un centavo. Se quedaron con todo. ¿Cómo el dinero, la abundancia de dinero, les manifestó lo que había en su corazón? El egoísmo, la avaricia. Porque ¿qué les hubiera costado a ellos si era un dinero que recibieron por gracia, podríamos decir? ¿Qué les costaba a ellos darle aunque sea un dinero como para que este hombre, no sé, se compre un autito o algo? Porque se ganaron un dinero increíble, la cantidad de dinero que ganaron estas dos personas. Al poco tiempo construyeron una mansión de casa. Se construyeron una casa enorme, tremenda, los dos vecinos, y el otro quedó pobre viviendo al lado de las dos mansiones. Imagínense la tortura de ese pobre hombre. Se compraron camionetas 4x4, se compraron una cantidad. Al poco tiempo tenían las familias destruidas, los matrimonios se destruyeron porque los hombres con el dinero se volvieron tontos, necios se volvieron, comenzaron a hacer cualquier cosa, salir con mujeres, hacer cosas indebidas, destruyeron su familia, destruyeron su matrimonio, y lo único que hicieron fue comprar cosas que eran cosas que producían gastos, camionetas, 4x4 y cosas así, que todo eso producía gasto. Eso es tener una mentalidad que no sabe administrar dinero, que no sabe lo que es la diferencia entre gasto e inversión, por ejemplo. Entonces todo el dinero que salía era para gastos y no para inversiones. A los pocos años, esos tremendos palacios que habían construido no los podían mantener. Eran elefantes blancos para ellos. ¿Por qué? Porque el dinero se lo habían
farreado, como decimos acá en Argentina, se lo habían farreado todo. Y terminaron destruyendo sus familias. Ese es el problema de la persona que no tiene maduro su carácter y su personalidad y que no sabe administrar abundancia. ¿Sí? Entonces a una persona así le cae el dinero en la mano y ese dinero lo destruye, lo termina destruyendo. En cambio, una persona que administra dinero, que aprende a administrar abundancia, una persona que entiende lo que es gasto, lo que es inversión, lo que es ahorro, lo que es prevenir, lo que es prospectiva, empieza a crecer en ese aspecto, está preparado, está maduro en su carácter para poder administrar abundancia. Hacia ahí tenemos que avanzar, hacia ahí. No tenerle miedo al dinero. Hay gente que tiene miedo de ser rica, gente que tiene miedo de ser millonario. No tienen que tener miedo de eso, ¿sí? Algunos dicen, no, es que nosotros los cristianos no tenemos que tener dinero. No dice la Biblia eso. La Biblia no dice eso, al contrario. Simón de Cirene, ¿sí? el que justamente le cedió la tumba a Jesús para que fuera puesto allí su cuerpo, él era un multimillonario de la época y era discípulo de Jesús. Capítulo 13 de Génesis, ¿qué dice de Abraham? ¿Qué dice de Abraham? Que Abraham era riquísimo cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Riquísimo en oro, en plata y en ganado. Riquísimo. A ese hombre Dios escogió para llamarlo más tarde el padre de la fe. Y cuando él fue a la guerra y trajo y dio y entregó los diezmos a Melquisedec, también a Melquisedec le dio el 10%, pero el 90% restante se lo dio al rey de Sodoma. ¿Por qué? Porque él dijo, ahí está escrito en la palabra, justamente en el capítulo 14, del 12 al 14 pueden leer esa historia, el relato completo, dice Abraham que le entregó todo el despojo de la guerra, a donde él había ido, al rey de Sodoma y al rey de Salem, para que no dijeran ellos que por causa de ellos él había sido bendecido, sino porque Dios lo había querido bendecir y enriquecer. O sea, todavía él esperaba promesa de riqueza cuando ya era riquísimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que abrir nuestra mente a administrar bendición de todo tipo, bendición abundante de todo tipo, de tipo psicológico, almático, espiritual y material. Abramos nuestra cabeza a esa posibilidad, porque si no, nos vamos a privar de esa tierra que fluye leche y miel. Díganme ustedes esas fotos que veíamos recién, si no son unas fotos preciosas, ¿sí? De campos que valen millones y millones y millones y mucho más. Las producciones que ellos hacen son multimillonarias. Hoy en día Israel está considerada una primera potencia mundial, un país de primer mundo y de las primeras potencias mundiales de la tierra. Hermanos, estamos hablando de un país que reconstruyó su nación en el año 1948, de 1948 a la fecha, teniendo guerras permanentes. ¿Se dan cuenta? Ellos conocen ciertos secretos, ellos conocen ciertas cosas que han sido instruidos a través de la Torá y el Tanakh judío. Ellos han recibido instrucción y enseñanza para ser administradores de abundancia precisamente. A pesar de que aún todavía no han restaurado su relación con Dios, a pesar de eso, ellos conocen lo que ya habían recibido por herencia de aquellos tiempos de Moisés en la palabra. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí? En el verso 11, en el verso 12 del capítulo 11. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio hasta el fin. Cuando leemos ese texto, nosotros decimos, bueno, pero entonces tenemos la garantía de que Dios está con nosotros, que nos cuidará día y noche, que estará todos los días del año y entonces seremos bendecidos plenamente porque Él está con nosotros. ¿Qué nos podría perturbar entonces desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021? Nada. Si Dios está con nosotros para cuidarnos y sus ojos están sobre nuestras vidas. ¿Es tan así que nada nos tendría que perturbar? Bien, Dios, en ese mismo marco o contexto, les recuerda y les repite a Israel en el verso 13 del capítulo 11, otra vez lo mismo que había dicho en los otros capítulos anteriores leídos. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Fíjense que aquí Dios arranca otra vez del llamado a la obediencia, pero ahora Dios les dice a ellos, yo voy a darles a ustedes la lluvia temprana y tardía, ¿sí? La lluvia a su tiempo, y yo daré que la hierba crezca en el campo. Es decir, todo esto ustedes no lo pueden hacer, dice Dios. Ustedes no pueden hacer llover, ustedes no pueden hacer crecer las plantas, eso es algo que hago yo. Yo haré crecer la hierba, yo te daré en abundancia para que tus ganados se multipliquen, ¿sí? Y yo te daré la lluvia para que tu tierra sea rica y llena de vida. Yo lo haré, dice el Señor. Pero luego de qué? De ver que tú estás guardando cuidadosamente mis mandamientos. Te quiero ver guardando mis mandamientos. Se lo repite una y otra vez al pueblo de Israel. Y fíjense que en el verso 16 dice, guarda tu corazón, que no se infatúe. Es decir, que no se vuelva tonto tu corazón por causa de la bendición. Yo te voy a dar en abundancia. Vas a construir casas, te vas a saciar, vas a tener en abundancia. Todo va a ser en abundancia, pero cuida tu corazón que no se infatúe. Cuida tu corazón que no se vuelva tonto, necio. Porque al estar en toda esa abundancia, si tú no sabes administrar abundancia, tu corazón se puede volver tonto, avariento, y te puedes ir detrás de dioses ajenos. Uno de los dioses que nosotros estamos tentados a seguir todo el tiempo en esta sociedad capitalista, mercantilista en la que nosotros estamos inmersos, ¿cuál es ese dios? El dios de la avaricia, el dinero, ¿sí? El dios Mamón, el dios de la avaricia. Ahora, eso no quiere decir que Dios no quiere que administres millones. No, lo que Dios no quiere es que los millones se interpongan entre Él y tú, porque eso es idolatría. Eso es idolatría. Cuando tú tienes a alguien que se interpone entre Dios y tú, cualquier cosa, puede ser una persona, pueden ser cosas cosas materiales, puede ser tu trabajo, cualquier cosa que se interpone en tu relación con Dios, se vuelve un Dios ajeno. Es decir, es un acto de idolatría, porque interpongo ante Dios algo de mayor valor. Yo desvalorizo a Dios y lo pongo en el lugar de Dios a ese elemento, cosa o persona que va a ocupar mi vida y mi tiempo. No erremos en eso. Que no se nos infatúe el corazón, que no nos volvamos necios y tontos cuando empecemos a administrar la abundancia que Dios nos quiere dar en todas las áreas de nuestra vida. Dejémonos de quejar, ya no estamos en el desierto, se terminó ese tiempo, si ya te quejaste, te cansaste de quejarte, bueno, ya está, gloria a Dios, pasó ese tiempo, quedó atrás, ahora mira para adelante, mira con esperanza, en todos los sentidos de la vida, ¿sí? Algunos dicen, no, a mí ya se me pasó el tren. No, querido, no, querida, no es así. Dios tiene para ti lo mejor. Ahora, tú, ¿qué estás haciendo para alcanzar lo mejor? ¿Qué iniciativa estás teniendo? ¿Qué estás moviendo en tu vida para alcanzar lo mejor de Dios para ti? Tenemos que entrar en esto que Dios nos demanda, ser cuidadosos en entrar en obediencia a Dios, vivir una vida agradable ante sus ojos, buscar esa santificación que Dios espera que busquemos. Dios no está diciendo que seas perfecto, ni en aquel tiempo lo quiso, ni ahora tampoco te lo demanda. Nadie puede ser perfecto. Lo que Dios quiere en nosotros es encontrar una actitud diaria, permanente, de querer crecer en la santificación de nuestra vida, en el temor a Dios, en la obediencia a Dios. Eso trae como consecuencia bendición.
Hermanos queridos, eso trae bendición. Eso trae bendición en el espíritu, bendición en el alma, bendición en el cuerpo, bendición en tus proyectos, bendición en todas las cosas que tú emprendas. Porque si no, Dios miente. Dios miente si no es así. Tienes que entrar en esa lógica de Dios. Hay momentos, yo me he encontrado en la vida en momentos críticos, momentos en que estoy entre la espada y la pared, y he elegido creerle a Dios porque si no, Dios miente. Yo he dicho esto: Señor, yo te creo a ti porque si no, tú eres mentiroso. Si tú dices que me sacas de esta, me sacas, aunque sea imposible. Tú me sacas de esta en victoria. Y me sacó en victoria. Y no una vez, muchas veces en mi vida. Muchas veces en mi vida el Señor me ha sacado en victoria porque yo precisamente actué de esa manera. En otros momentos de mi vida, generalmente fueron mis primeros años de creyente, tuve actos de necedad, actos de queja, no entendía a Dios, no entendía su mover, su obrar, no entendía cómo Dios hacía las cosas. Entonces, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer como a mí me parece mejor. Yo no entiendo a Dios, no sé cómo se mueve, así que yo lo voy a hacer a mi manera, y así me iba. Y así me iba, se infatuaba mi corazón. Hasta que uno se va haciendo manso, uno se va quebrando ante Dios, uno se va amansando, ¿sí? Va aprendiendo con los golpes de la vida, como dice ahí la palabra, reconoce que así como Dios castiga, así como el hombre castiga a su hijo, Dios te castiga a ti. ¿Sabe cuántas veces a mí el Señor me tuvo que azotar para que yo entendiera? Y azotes fuertes azotes muchas veces, quebrantar el orgullo. Uno de los tratamientos más fuertes que Dios hizo en mi vida fue eso, y hasta el día de hoy Él lo sigue haciendo, quebrantar el orgullo. Porque el orgullo es una de las cosas que a nosotros nos aleja de Dios y de esa tierra de bendición. Entonces ser humilde, agachar la cabecita y decir: Señor, yo te creo a ti. Te creo a ti. No veo nada, Señor, la veo oscura. No veo ni un camino que se me abra por delante, pero yo te creo a ti. Si tú me dices a mí que estás conmigo, que tus ojos están sobre mí, yo solo me ocupo de ser obediente. Yo voy a ser obediente. Solo te voy a amar y solo te voy a servir. A ti, Señor. No pondré dioses en mi corazón. No pondré ídolos en mi corazón. Nadie ocupará tu lugar en mi vida. Tú eres el primero y tú eres el último en mi vida. Cuando llegamos a esa madurez en nuestra relación con Dios, desaparecen las quejas, desaparecen las crisis, desaparecen las tensiones, que no entiendo, que me confundo, que estoy tenso, que me lleno de estrés, que me lleno de ansiedad. Desaparece todo eso. Comienza a desaparecer porque empiezas a ver a Dios tan real en tu vida. Cómo Él te cuida a cada minuto, cómo Él produce circunstancias milagrosas para darte a ti salidas extraordinarias en distintas circunstancias de la vida. Lo ves a Dios actuando. Entonces, cuando tú empiezas a verlo a Dios actuar así, realmente te sientes un tonto, te sientes una tonta si te quejas con ese Dios que te cuida día y noche. Día y noche está con sus ojos puestos sobre ti, tal cual como Él promete en su palabra. Nos infatuamos cuando no obedecemos. Aquí están finalmente entonces las claves para ser establecidos de forma permanente en ese estado de bendición plena. ¿Cuáles son las claves? Obediencia, amor, servicio y guardar nuestro corazón para Dios. Mire qué sencillo. Miremos qué tan sencillo es esto. Tome nota de estas 4 cosas, escríbalos con un crayón grueso, con un marcador grueso y péguelos con un imán en la ladera. Para que no se le olvide nunca esto. Estas 4 cosas son elementales, es lo que vemos escrito en estos pasajes que hemos leído, para poder entrar a la tierra de bendición y permanecer en ese estado de bendición. Obediencia, amor, servicio, guardar nuestro corazón para Dios. Ahí están las 4 claves. Eso es lo que hemos descubierto en estos pasajes que hemos leído hasta recién. En el primer párrafo que leímos, en Deuteronomio 8:5, leímos esta advertencia. Escuche, vamos a leer de nuevo ese pasaje. Reconoce a sí mismo en tu corazón
que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hay quienes piensan que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, o que Dios cambió la estrategia y que hoy Dios no castiga. No sé de dónde sacaron esa teología, pero mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice en el libro de Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, la misma estrategia educativa del Señor en el Antiguo Testamento es la misma pedagogía que usa en el Nuevo Testamento. El Señor nos va a azotar. Ay, pero qué duro que suena eso, pastor. ¿Cómo que Dios? Si Dios es buenito, Él no castiga. ¿Qué Dios te predicaron? ¿Qué Dios te enseñaron a ti? ¿De dónde sacaste ese Dios? El Dios de la Biblia nos ama y porque nos toma por hijos, nos disciplina, dice su palabra. La disciplina es un acto de amor, hermanos queridos, es un acto de amor. Cuando los padres disciplinamos a nuestros hijos, siempre lo hacemos por el bien de nuestros hijos, no es por nuestro bien, es por el bien de ellos. Es porque ellos van a mejorar como personas, ellos van a entrar en un propósito de vida que sea realmente noble, digno, y no que se tuerzan finalmente haciendo cualquier cosa de sus vidas y autodestruyéndose. Entonces, veamos que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Es lo que dice también ese principio teológico acerca de ese atributo divino de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Él es el mismo. Su amor no cambia, su poder no cambia, no es ni más grande ni más chico. El amor y el poder de Dios, la presencia de Dios sigue siendo la misma de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Bien, en el capítulo 11 leemos otra advertencia. ¿Sí? En el capítulo 8 leíamos la advertencia del castigo. Ahora fíjense lo que dice el capítulo 11, verso 26. He aquí, yo pongo hoy, dice Dios, delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios les está hablando ya para entrar a la tierra prometida. Dios les está anticipando de que en la tierra prometida están las dos cosas. Fíjense qué notorio esto, qué llamativo esto. Pero ¿cómo? ¿No era que la tierra prometida iba a ser pura bendición, pura felicidad, puro gozo, pura alegría, pura victoria? No, Señor. No, Señor. Si hacemos mal las cosas, la maldición también podría venir, aún en la tierra prometida. Aún estando en territorio de bendición, la maldición podía alcanzar al pueblo de Israel si era desobediente. Por eso Dios les dice aquí, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Se da cuenta? La bendición y la maldición los estaba esperando allá en el futuro. La bendición y la maldición podrían manifestarse en la tierra prometida. Por eso Dios les dice, miren que están estas dos cosas delante de ustedes ahora, bendición y maldición. Bendición si oyen, no si escuchan, si oyen. Muchas veces nosotros escuchamos a Dios, pero no lo oímos a Dios. El oír a Dios, cuando nosotros oímos a Dios, oímos con fe. Y la fe tiene que dar fruto. El fruto de la fe es la obra. Cuando hablamos de obra, hablamos de obediencia. La fe sin obras es muerta. Esa obra es obediencia. Entonces, oigamos a Dios. No solo escuchemos como al pasar la voz de Dios. ¿Sí? No solamente prestemos el oído cuando estamos escuchando un mensaje de la palabra como este. Escuchamos ahí, bueno, sí, estamos acá frente a la cámara, que me vea el pastor, mientras me vea el pastor está todo bien. No,
Oye a Dios, oigamos su palabra, meditemos en lo que Él nos está tratando de decir en esta tarde a todos nosotros, para que entremos al 2021 bajo esa cobertura de bendición, de cuidado de Dios permanente, plenos, todo el tiempo, desde el principio hasta el fin del año. Porque noten ustedes que todo el tiempo Dios puso condiciones. Condicionó la bendición a la obediencia. Sujetó la bendición a la obediencia. Dios sujetó la bendición a la obediencia. Y hemos visto que Dios no cambia. Por lo tanto, en este tiempo, las bendiciones que podríamos nosotros disfrutar en esta vida y en este proceso pasajero, en este peregrinar en esta tierra, todas las bendiciones que podríamos disfrutar nos las estamos perdiendo si estamos siendo obedientes. Porque la desobediencia nos hace ser alcanzados por hechos dolorosos y grandes aflicciones. Dígame usted, ¿dónde hay un hijo de Dios desobediente con Dios que esté viviendo una vida gozosa, feliz y plena? Pues no lo encontrará. No lo encontrará. Ahora sí podemos ver que en aquella persona en que se manifiesta el amor a Dios, el servicio incondicional a Dios, el guardar su corazón para que no entren ídolos en su vida, sino que guarde y reserva su vida para ponerlo al servicio de Dios, siendo obediente, esa persona entra sí o sí en estado de bendición. En estado de bendición. Siempre la bendición alcanzará a la persona obediente. ¿Quién decide? Ahora, notemos esto que es tan importante. ¿Quién es el que decide entonces cómo le irá el año que viene? ¿Es Dios o soy yo? ¿Quién decide esto? ¿Qué quiere usted que suceda el año 2021? ¿Quiere que sea un año bendecido, pleno, satisfecho, lleno de la gracia, de la bendición de Dios? ¿Lo quiere? Bien. Algunos dicen, ay, sí, yo estoy esperando que Dios me bendiga en el 2021. No, ya Dios te bendijo hace 2000 años atrás en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén. Tú ya estás bendecido. La bendición de Dios ya te fue dada. Toda bendición te fue dada, dice Efesios capítulo 1. Fuiste bendecido con toda bendición. Ahora, ¿estás disfrutando de la bendición? Esas bendiciones terrenales que están sujetas a la obediencia, ¿la estás disfrutando? Eso es lo que me tengo que preguntar. Si no creo estar disfrutando plenamente esas bendiciones de Dios en mi vida, pues entonces me debo interrogar a mí mismo y decirme, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida de fe? ¿Me he relacionado con Dios como un incrédulo, un quejoso, una persona que vive criticando todo lo que Dios hace? ¿O me he manifestado a Dios siendo obediente, siendo sumiso, siendo sensible a su palabra, amándolo, sirviéndole a Dios? ¿Cómo he vivido mi relación con Dios en este último tiempo? Muy bien. Eso es un tester, es un termostato, podríamos decir, un sensor que tú puedes tener en tu vida. ¿Sí? Cuando tú ves que las cosas no marchan bien, tienes que preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? De pronto hay castigo de Dios, de pronto hay disciplina de Dios sobre tu vida. Entonces no es que las cosas te van mal, porque si Dios te está disciplinando, si Dios te está castigando, es lo mejor que te puede estar pasando. Lo mejor que te puede pasar es que Dios te discipline, porque dice la palabra del Señor que cuando Dios no disciplina a una persona que hace mal, es porque lo considera bastardo. ¿Has escuchado eso en la palabra? Dios considera bastardo a aquella persona que hace mal y no es su hijo. Que no es su hijo, no se ha manifestado como hijo de Dios, entonces Dios no lo castiga porque todavía no ha llegado el tiempo del juicio sobre él. No así los hijos. Los hijos de Dios padecemos, sufrimos, somos afligidos por Dios. Somos entristecidos por Dios. 1 Corintios 7, 9 y 10, he leído a casi todos ustedes, le he leído ese pasaje de la Biblia. ¿Sí? Cuando dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten. Cuando Dios los ponga tristes, dice el versículo 10, no lo lamenten.
porque de esa manera ustedes cambiarán, se volverán a Dios y pedirán perdón, y se salvarán. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces Dios nos tiene que vacunar con un poco de tristeza, nos tiene que inocular un poco de tristeza en el alma para que nosotros eso lo utilicemos como sensor y digamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay que enderezar en mi caminar, en mi andar? Algo hay que enderezar, algo estoy haciendo mal. Entonces ahí nosotros aprovechemos de hacer ese autoanálisis, ese examen de nuestra vida para tomar la decisión correcta. Como dice aquí este texto. Fíjense lo que dice. Verso 19 del capítulo 30. Ya estamos terminando el libro de Deuteronomio y ya está Dios cerrando lo que fue conocido más tarde como la Torá. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjense que Dios le repite esto mismo a Israel. Le repite. Pero ahora le agrega esta palabrita. Bendición y maldición, escoge. Fíjense que puse en negrita esa palabrita. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? ¿Cómo escojo la vida? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, oyendo, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿quién es el que escoge cómo va a vivir el 2021? ¿Dios o yo? Yo escojo. Yo decido. Yo escojo la vida. Si Dios me exhorta hoy, me alienta hoy, me anima hoy a que yo escoja la vida. ¿Y qué significa escoger la vida? Oír a Dios atentamente, amar a Dios, seguir a Dios, ponerme a su servicio. Entonces la vida y la bendición se manifestarán en mi vida. Ahora, en términos argentinos, se los voy a decir de esta manera. No cancheriemos a Dios. Muchas veces el cristiano inmaduro quiere cancherear a Dios. No sé si me entienden todos este término. Se quieren hacer los piola. Se quieren hacer los vivos con Dios. Creen que pueden burlar a Dios. Ah, no, yo voy a estar igual en bendición. Y esta me la voy a mandar, pero de calladito nomás. Total, mientras no me vea nadie. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? No os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Escoge la vida, decía Dios en el texto anterior. Escoge la vida. ¿Cómo? Siembra para el espíritu, nos está diciendo aquí. No te engañes. No creas que sembrando para tu carne vas a cosechar bendición y vida eterna. Olvídalo. No nos cansemos entonces de hacer el bien, porque a su tiempo, ese es el problema nuestro, que no queremos esperar el tiempo. Nos come la ansiedad, nos carcome la ansiedad. Queremos que las cosas sean instantáneas, que las cosas ocurran ya. Vivimos en esa era. La era de lo instantáneo, café instantáneo, leche instantánea, internet speedy, super velocidad. Todo tiene que ser rápido y en lo posible instantáneo. Vivimos en ese tiempo, en esa era de la humanidad. Pero Dios no entra en esa modernidad. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y a su debido tiempo el Señor nos bendecirá y nos dará la cosecha de nuestra siembra. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El otro día me llama una hermana de un país centroamericano de nuestra iglesia y me dice, pastor, tengo una ofrenda para hacer.
Y usted que es el pastor, quiero que usted me indique a qué persona la tengo que hacer. Usted que conoce las situaciones de todos los hermanos. Yo tengo en mi corazón hacer esta ofrenda a tal hermana. ¿Ok? Permíteme, voy a investigar la situación y te voy a confirmar. Llamo a esa otra hermana. Le digo la intención de aquella hermana que sintió en su corazón que tenía que ofrendar un dinero para ella. Y la hermana me envía unos audios en respuesta, quebrantada, llorando, diciéndome, nunca me habían cuidado así. Yo siempre tuve que ser la persona que tuvo que generar los recursos, que trabajar, que esforzarme, que sacrificarme para tener cualquier cosita que podía tener. Hoy veo el cuidado de Dios cuando me bendice de esta manera. Y realmente esa ofrenda viene en el momento justo, en el momento apropiado. ¿Te das cuenta? Dios está, dice el libro de Salmos, escucha esto, Dios está entre aquellos que te ayudan. Dios está entre aquellos que te ayudan y en aquellos que te ayudan. Dios está. Los ojos de Dios están observando la tierra y Dios no descuida a sus hijos. No descuida a sus hijos. Por eso sea agradecido, sea agradecida con Dios. Yo no sé de dónde saca Dios para bendecirme a mí. Yo no sé cómo hace Dios. La verdad que yo ni me pregunto, ni sé ni nada. A mí el Señor me bendice y punto. No sé ni cómo. Dios pone en el corazón de la gente, de los hermanos, de las hermanas de la iglesia, envíale la ofrenda al pastor, envía su sostenimiento financiero. Dios lo hace. Yo no estoy tocándole la puerta a ninguno de ustedes, no los estoy molestando. Dios lo hace, hermanos queridos. Dios nos bendice. Yo ni me pregunto cómo. ¿Saben? Cuando yo iba madurando esta confianza en el Señor, ¿cuántas veces me pasó que yo estaba llegando a un momento del mes en que yo sabía que me iba a quedar sin dinero? Sabía, era matemáticamente comprobado. Entonces, en esos momentos así es cuando más me gusta ver la mano de Dios. En esos momentos así yo decía, Señor, a ver, ¿ahora es cuándo? Ahora es cuando tú vas a cumplir tu promesa, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y Dios lo hacía. Dios lo hacía. Dios lo hacía y lo sigue haciendo, hermanos queridos. Entonces, plena confianza en papá. La fe cristiana, la fe en Dios, no es una ilusión. No es una ilusión, no es un método de reprogramación mental para que podamos vivir una vida con optimismo. No, hermanos queridos, es una relación real con un Dios real, omnipresente y omnipotente. Por eso es que les insto a que ustedes aprendan a tener esa relación personal con Dios. Aprendan a tener esa relación personal con Dios. Hoy, mientras estaba meditando en esta palabra, pensaba justamente en este desarrollo de mi relación personal con Dios y el Señor me retrotrajo al tiempo de la iglesia primitiva. Y casi lo escucho al Espíritu Santo diciéndome, ¿dónde me buscaba la iglesia primitiva a mí? ¿A dónde iba a buscarme la iglesia primitiva? ¿No había templos? No habían grandes conciertos cristianos, grandes cruzadas, grandes eventos o congresos. ¿A dónde me buscaba a mí la iglesia primitiva, que fue la iglesia más conquistadora de todas las épocas? ¿A dónde me buscaba a mí? Me decía el Señor. Y la respuesta me la dio inmediatamente. Mateo 6:6. Allí me buscaba Dios, me buscaba mi iglesia. Allí me encontraba mi iglesia a mí. Allí era donde había intimidad con mi iglesia. Allí era donde yo revelaba a mi iglesia, como dice el Salmo 25:14, mi pacto, mi propósito con ellos. Allí era donde yo me encontraba con ellos. Mi iglesia me buscaba y me encontraba, porque me buscaba de todo corazón. ¿Dónde? ¿En el templo? ¿En el congreso? ¿En el retiro? ¿En el campamento de verano? ¿Cuántas cosas hemos inventado en este tiempo nosotros los cristianos? Sin embargo, fíjense qué sencillo.
¿Qué dice Mateo 6:6? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y allí en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve, fíjense, todo el tiempo esta palabra nos ha estado hablando de que Él ve, sus ojos están puestos sobre esta tierra y este tiempo nuevo que viviremos. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es relación íntima con Dios. Relación íntima con Dios. Entra en el cuarto. Entra en el cuarto. Cierra tu puerta y encuéntrate con papá. Que el año 2021 comience así. Hermanos, queridos, amados, que empiece así. Que el papá te encuentre en el cuarto secreto en el 2021. Cada día tener un encuentro personal con Él. Lo que hoy decía Natalia. ¿Cuántos de ustedes leen el mensaje diario que se envía a la iglesia? Y los que han leído el mensaje diario, ¿cuántos pueden decir, yo he sido bendecido con esos mensajes, pastor? ¿Se dan cuenta? Aquí está, en el monitor. Los que están viendo el monitor pueden ver los que levantan las manos. ¿Y sabe qué experiencia he tenido yo también con eso? Ha habido días en que he subido uno de los devocionales y hubo gente que me escribió diciéndome, pastor, estoy pasando por tal circunstancia, no sé qué hacer. ¿Y saben de qué hablaba el devocional? De esa circunstancia. Entonces yo le pregunto a esas personas, le pregunto, ¿leíste el devocional de hoy? No, no lo leí. Ah, qué bueno sería que lo leyeras, porque allí se explica claramente lo que tú me estás preguntando. ¿Se dan cuenta? Si tomáramos 3-4 minutos para leer una pequeña porción de la palabra de Dios, nos puede transformar, como decía Natalia, el día entero. El día entero puede ser transformado. Y no estoy diciendo solamente el devocional que yo les envío. Hay cantidad de devocionales que ustedes pueden compartir a diario, que pueden recibir a diario, ¿sí? Leer e impartirse esa bendición de la palabra de Dios. No nos engañemos, lo que se siembra es lo que se cosecha, decía Gálatas. No olvidemos que los ojos de Dios estarán atentos todo el año sobre nosotros. Fíjense, Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. En todo lugar. Está allí contigo y está aquí conmigo, mirando a los buenos y a los malos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Hace el Señor diferencia en el trato de unos con otros? Dice el Salmo 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos, los oídos de Dios, al clamor de los justos. En cambio, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ni memoria va a quedar de los malos, ni memoria quedará de aquellos que actúan impíamente. Dios mira de lejos, dice el salmista, a los soberbios. Los mira de lejos, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y Santiago agrega esto diciendo, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Palabra profética. Esto es palabra que consuela, que edifica y que exhorta. No es el famoso, hermano, prepárese para el año que viene flota de camiones, flota de aviones, flota de bendición, inventando tonterías para llenarle la cabeza de ilusiones a la gente. No, hermanos queridos, tonterías no. Nosotros no somos llamados a eso. Somos llamados a ser obedientes a nuestro Dios para ser alcanzados con toda bendición. ¿Quieres que el 2021 sea el año de bendición para tu vida? Obedece a Dios en todo y ante todos. Ama a Dios sobre todas las cosas, sirve a Dios sirviendo a tus hermanos, porque esta es la manera en que se sirve a Dios, sirviendo a los hermanos, y guarda tu corazón para Dios. Como dice 2 Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová, los ojos del Señor, recorren toda la tierra
para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Amén. Que tu corazón sea completamente del Señor en el 2021. No dejes que nada malo habite tu corazón. No dejes que sentimientos, emociones tóxicas, destructivas habiten tu corazón. No dejes que ídolos entren en tu corazón. No dejes que tu corazón se infatúe. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¡Wow! Gloria al Señor. Aferrémonos a esta palabra, hermanos queridos. Entremos al 2021 obedeciendo, amando, sirviendo y guardando nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Oramos al Señor, damos gracias por esta palabra y todo aquel que ha sentido la convicción de parte de Dios en su corazón de que esta es la manera en que quiere entrar en el 2021, ore al Señor, allí donde está. Dígale, Señor, ayúdame a ser fiel. Fortaléceme, Señor, para poder ser fiel a tu palabra. Oramos. Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor, tu inmenso amor, tu palabra. Qué fortaleza preciosa nos da tu palabra, qué promesas maravillosas y qué garantía de una vida bendecida y exitosa nos da tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender estos condicionantes, ayúdanos a comprender que debemos ser obedientes, realmente sensibles, realmente enseñables, maleables, que tú realmente seas el alfarero de nuestra vida y puedas hacer de nosotros una vasija para tu honra. Señor, en esta tarde oramos creyendo que entramos al 2021 con esta palabra directiva, con esta palabra que nos direcciona, con esta palabra, Señor, que nos quitará todo desenfreno. Señor, nos enfocaremos en el 2021 en tu palabra para ser obediente a ella, Señor, amándote y sirviéndote, guardando nuestro corazón de todos los peligros que este mundo nos quiera poner por delante. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanta bendición que nos has dado en este año 2020. Gracias, Señor, porque mientras muchos sufrieron, tú nos consolabas. Mientras muchos, Señor, enfermaron, tú nos sanabas. Mientras muchos, Señor, pasaban por dificultades, tú nos librabas a nosotros, tus hijos, Señor. Gracias por tu grande amor, por tu cuidado y por tu fidelidad en este año que terminamos. Señor, declaramos ahora nuestra intención de obediencia hacia ti, Señor. Queremos ser obedientes en el 2021. Queremos ser obedientes, queremos ser fieles, pero sabemos también que separados de ti nada podemos hacer. Por eso te rogamos, Señor, que el vigor de tu Espíritu Santo nos llene cada día, nos fortalezca cada día para caminar en ese camino y proceso de santificación, dando ese fruto precioso que tú esperas en nuestras vidas, Señor. Fruto de obediencia. Gracias, Padre, porque ya fuimos libres del pecado y hoy hechos siervos de Dios. Por lo tanto, el fruto en nuestra vida será la santificación y como fin, la vida eterna junto a ti, Señor. Gracias, papá. A ti la gloria y la honra, Señor. Nos gozamos en ti, nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en tus promesas y las disfrutaremos al 100% en el 2021. Lo declaramos hecho, Padre, por la autoridad de tu palabra, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.